Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Empezando el año con toda y queremos traer un tema que pues pareciera generar como muchos conflictos, muchos choques. Hablamos de ciencia y de religión como si fueran dos extremos completamente distintos que cuando se encuentran casi que solamente es para discutir, para debatir, pero estando desde dos posiciones muy distintas, pero una visión o una posibilidad de pensar que van de la mano, de que están construyendo de manera conjunta, suele ser muy difícil. Pero realmente a lo largo de la historia ha habido muchos momentos en los que sí se ha dado diálogo, en los que esa interacción no ha sido únicamente desde la lucha, desde los debates puros y duros, y actualmente también creo que hay muchos contextos en los que eso se está no solamente dando porque sí, sino que se está promoviendo con una intencionalidad. Incluso desde la iglesia existe algo que yo, por ejemplo, no tenía ni idea hasta hace muy poco tiempo, que se llama la Academia Pontificia de la Ciencia de la Iglesia Católica. Hay una sociedad de científicos católicos, en fin. Entonces vemos que en universidades prestigiosas, en diferentes círculos, es importante traer a la mesa esta conversación, y es cómo pueden dialogar la ciencia y la religión. Y para esto, pues queríamos traer hoy a un invitado muy, muy especial, muy importante. Acá un pequeño paréntesis: yo no les había contado que estoy haciendo un máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Universidad de Navarra. Y ha sido espectacular, que ahí he podido, pues además de aprender mil cosas, porque les juro que me siento la persona más ignorante de la vida, he podido conocer a personas como el padre Javier Sánchez Cañizares. Él es, bueno, pues sacerdote, como pueden ver. Por supuesto, pues eso hace que sea teólogo también, que además quisiera hacer otro paréntesis, y es que para quienes no saben, todos los sacerdotes tienen que prepararse y estudiar mucho y tienen que hacer completas las carreras de teología y de filosofía. No es como que ellos entran al seminario un ratico y ya después son padres, porque es que hace poco unos amigos me estaban preguntando y no tenían ni idea que eso pasaba. Entonces, bueno, tiene toda esta formación como sacerdote, pero lo más interesante y que a mí me sorprendió mucho es que tiene un doctorado en física, es pues especializado en estos temas, es investigador del grupo Mente y Cerebro del Instituto Cultura y Sociedad, es también pues miembro del grupo de Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de Navarra, como les decía, doctor en física. Bueno, mejor dicho, ha estado en un montón de espacios que de verdad suena pues como muy absurdo que existan para uno que es católico de a pie, y en la cotidianidad donde se unen estos dos mundos. Sus relaciones y sus intereses, perdón, principales están pues en la ciencia y la religión, en la filosofía de la naturaleza, en la importancia que tiene la mecánica cuántica para comprender la singularidad humana en el universo. Y es miembro de la Sociedad de Científicos Católicos que les contaba antes. Recibió un premio de razón ampliada en la categoría de universo singular. Entonces yo creo que podemos ver que estamos con un experto en este tema, que lo necesitábamos porque ni André ni yo somos expertas en esto. Entonces, bienvenido, padre, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues un placer, María José, Andrea, y gracias también por la presentación. Espero que la conversación sea muy fluida y que interese a los que nos siguen. Ojalá. Seguro que sí, padre, porque creo que es un tema que la gente, yo creo que también le tiene un poquito de miedo, como que dice: si me meto mucho en la ciencia voy a perder la fe, o si me meto mucho en la fe voy a perder la ciencia, y como que no está ese clic que en verdad pues cuesta entenderlo, porque a veces dice ese adagio popular que es como la fe es a ciegas, veo, creo, pero igual no veo. Entonces como que yo creo que afrontarnos a todo esto. Bueno, padre, entonces vamos a empezar, y yo creo que vale mucho la pena entender un poco cómo ha sido
tu experiencia como científico, católico y sacerdote, porque debes entrar de pronto en conflictos internos o no, esa es la verdadera pregunta, como y cómo ha sido esa relación. Yo la calificaría de apasionante y me considero una persona muy afortunada por poder estar en los dos campos. Me acordaba de esa encíclica que nos escribió Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sobre fe y razón, y hablaba al principio de las dos alas para encontrar la verdad. Pues me parece que la fe y la ciencia van en esa dirección, ¿no? Son como dos caminos para encontrar esa verdad que los que tenemos fe sabemos que no es simplemente una verdad objetiva, sino es una verdad con mayúscula que te acaba poseyendo y que es el Señor Jesús. Y luego, de manera más personal, te diría que sí que me ha ocurrido a veces en congresos científicos encontrarme con personas que te preguntan a la salida o después de una charla, una conferencia, porque quieren saber un poquito más, ¿no? No solamente quedarse con lo que dice la ciencia, también la ciencia apunta a cosas que van más allá de ella y que viéndote como ministro, como sacerdote católico, pues te preguntan alguna duda, te requieren sobre tus creencias, ¿no? ¿Por qué crees o cómo les puede ayudar a desarrollar su fe? Entonces me parece que la experiencia en general es muy, muy buena, apasionante y la verdad es que no me cambiaría por nadie poder estar en estas dos dimensiones del saber humano. Buenísimo. Padre, y hay una pregunta de tu proceso. ¿Fuiste primero científico y después sacerdote o primero sacerdote y después científico? ¿O fue al tiempo? Podríamos decir que he sido cocinero antes que fraile, ¿no? En el sentido, efectivamente yo fui primero científico, estudié física, hice el doctorado, también trabajé un poquito como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y luego pues me fui a Roma para estudiar la teología y al final también ordenarme, ¿no? al servicio de la prelatura del Opus Dei, que es la institución a la que pertenezco. Muy interesante porque uno creería que alguien que estudió física, pues cómo entra en el mundo de la fe, cómo fue ese clic que dijiste, eso se tiene que complementar. Al final yo creo que nos damos cuenta que vivimos en una realidad, en un mundo que es único. Es complejo, pero es uno. Y aunque la ciencia y la fe pues tengan sus caminos diversos o sus métodos diversos, sus acercamientos diversos, pero al final deberían converger de alguna manera, ¿no? Es decir, que deben apuntar pues a esa verdad, a esa realidad última del mundo que pensamos que nos sostiene, que se manifiesta de tantos modos. Para mí podría decir que fue casi una cosa natural, ¿no? Después de haber estudiado física, pues pensé que estudiar teología era una gran oportunidad para entrar en ese diálogo que Dios mantiene con los creyentes a lo largo de la historia y también para poder seguir manteniendo ese diálogo entre fe y razón, que es como yo entiendo la relación entre estas disciplinas, como la ciencia muchas veces pregunta más allá de ella misma a la religión, a la fe, a la trascendencia y como también la fe puede preguntar a la ciencia para mejorar sus explicaciones, sus representaciones. Bueno, para mí fue algo como muy natural, ¿no? Por ese deseo de saber cómo son las cosas y también de entrar en este misterio que es la existencia de cada uno y pues del mundo, del universo. No, y más allá, digamos, como de que para ti fue muy natural, es evidente que para el mundo eso no lo es tanto, ¿no? Como esa unión. Eh, Tú has sentido como muchos prejuicios en ciertos contextos, no sé, en un contexto científico de tú llegar como sacerdote y al revés también de llegar a un contexto católico como científico, como cómo se dan, cómo has percibido tú eso que siente la gente y los prejuicios que uno puede tener. En general te diría que hay un poco de mito al respecto, o sea que hay menos prejuicios quizá de lo que parece. En ambientes muy profesionales de la academia esto no suele ocurrir, es difícil encontrarse con alguien que te recrimine. Sí que es verdad que pues también tengo algunas anécdotas, ¿no? Tanto en un campo como en otro. Por ejemplo, me estaba acordando en un ambiente más creyente, en una charla que di, pues alguien al final de la charla me dijo, pero padre, una pregunta, usted cree en Dios, ¿no? Porque quizá no estaba como muy seguro o segura de lo que se había comentado y, en fin, la relación con la religión.
También en algún ambiente científico me he encontrado con alguna vez, ¿no?, a personas que, por ejemplo, al utilizar la categoría de misterio, al referirme a la naturaleza como misterio, porque hay cosas de la misma naturaleza que no podemos conocer completamente o que nos revelan que estamos en algo muy grande, que nos supera, pues alguna persona que se molestó por ese uso de la palabra misterio, ¿no? Tenía una visión como más cientificista, en el sentido de que la ciencia podía explicarlo todo y con la ciencia podíamos conocer todo el funcionamiento del mundo, cosa que yo dudo. Pero insisto en que me parece que a veces hay un poco de mito o de, bueno, como unos prejuicios que luego, en la medida en que dialogas y en la medida en que explicas tu posición y en la medida también que rozas a la gente, no son tantos, ¿no? Es como, bueno, como algo que se va deshaciendo simplemente con el trato normal, ¿no? Con unos y otros. Sí, sí, sí. Bueno, pues me alegra saber que pasa menos de lo que uno se imaginaría, Sí, pero igualmente yo creo que uno sí lo siente y en la clase en la que el padre fue pues mi profesor, eso se sentía, digamos que sobre todo lo que yo percibí y que se lo comunicaba al padre por medio del ensayo que hice, es que yo sentí que a la gente le generaba mucha incomodidad, a la gente me refiero a los estudiantes, generaba mucha incomodidad abrirse a aprender de temas científicos, como un poco por un miedo a no saber cómo eso puede ser como argumentado desde la fe, es decir, como que no hay unas bases tan claras ni científicas, digamos que para un católico o persona de a pie conocer de términos de ciencia, pues es difícil. Pero además también si uno dice mis bases como católica no son tan fuertes, yo no he tenido una formación tan grande, ¿cómo voy a ser capaz de abrirme a tener un diálogo con la ciencia? Como que es algo que requiere de conversaciones tan complejas, de argumentos tan complejos, y entonces entra como un miedo, un rechazo de decir, como no, pero entonces, ¿será que esto que se está diciendo está cuestionándome? Y yo lo veía en la clase porque al padre ni siquiera lo dejaban terminar algunas ideas, ¿sí? Que uno, bueno, no sé si no para todo el mundo es tan evidente en ciertas ocasiones, pero es como, bueno, la idea se está construyendo y llegar a un punto. Y muchas personas saltaban inmediatamente a hacer cuestionamientos, a interpelar o a intentar como defender posiciones que ni siquiera estaban siendo atacadas. Entonces, eso digamos como que fue algo que a mí me sorprendió mucho como más experiencial de estar en un entorno en el que católicos sin mucha formación científica somos expuestos a ese tipo de argumentos y la reacción es como un poquito a la defensiva de intentar como coger lo que sea que uno sabe para que la fe como que no se vea tan débil o como que no se vea que está flaqueando. Y quería hacerte una pregunta y es, para ti, como a nivel personal, ¿por qué acercarse a la ciencia puede nutrir la fe? Digamos, y si esto se lo dijeras a un católico común y de a pie. Bueno, María José, has dicho cosas súper interesantes, ¿no? Me gustaría entrar a muchas de ellas, no sé si tenemos tiempo. Yo lo que te diría es que a la ciencia le interesa la verdad y le interesa toda la verdad. Y eso es una ventaja porque la verdad tiene una capacidad muy grande de relacionarse con todas esas otras verdades, quizá más pequeñas, que encontramos en el día a día o también con las verdades más grandes que podemos encontrar pues en nuestra trascendencia. A lo que voy es que a mí me ha inspirado mucho el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, cuando decía que la apuesta por la fe también es una apuesta por la racionalidad. Y por eso nunca, me parece a mí como creyentes, debemos tener miedo de la razón, venga de donde venga, de la razón filosófica, de la razón artística, de la razón científica también. Tú mencionabas antes a veces como esa postura a la defensiva de algunos creyentes. Es muy comprensible porque, lógicamente, la fe para nosotros es algo muy valioso que no queremos perder. Pero al mismo tiempo no podemos vivir con miedo. Uno nunca debe tener miedo bueno, de abrirse al diálogo, o abrirse a la crítica o a la necesidad de explicar cosas que a lo mejor no podemos explicar
hoy por hoy, que es también algo que se debe aceptar. Los creyentes no tenemos las respuestas a todo. No pasa nada por decir, mira, esto todavía no sé cómo se puede explicar, cómo se puede complementar. Pero creo que es una mala actitud la de tener miedo ante los argumentos de los demás, ante pues, la racionalidad de otras disciplinas, la razón científica en este caso. Decía San Juan Pablo II, al que citaba antes, que la fe siempre debe exponerse al diálogo, debe estar abierta al diálogo. Yo te diría esto y te diría también que al final la formación personal es una batalla siempre para todos los cristianos, ¿no? Los católicos. ¿Cómo podemos cada vez dar mejor razón de nuestra esperanza, de nuestra fe? Eso no significa que todos tengamos que ser doctores en física o saber sobre mecánica cuántica, ni muchísimo menos. De acuerdo. Pero nunca he entendido, personalmente sí que te lo digo, nunca he entendido la actitud de algunos creyentes que dicen, yo tengo la fe y con eso me basta, no tengo necesidad de ir más allá, porque creo que no es verdad. Y yo ahí defiendo mucho las palabras de San Agustín, que habla de la fe que busca entender. Precisamente cuando uno recibe el don de la fe y cuando uno se abre al don de la fe, uno quiere entender o busca entender mejor las cosas y se abre una complementariedad nueva, ¿no?, entre la razón y la fe. Bueno, creo que eso es una tarea para todos, cada uno pues lo que pueda según sus dones y sus posibilidades, pero no deberíamos nunca cerrarnos a eso. Me parece súper lindo eso porque yo creo que de alguna manera es lo que hemos intentado con las conflictuadas, que algún conflicto interno no se queda en, igual yo creo en Dios y solo voy a rezar, no, como vengan, investiguemos, hablemos. Entonces pues me parece muy atractivo y muy lindo como que se pongan esos términos, pero para ello ahí tengo una duda y es, por ejemplo, bueno, la fe obviamente está sujeta a un creer sobre cosas que no se ven. Pues lo voy a poner en términos muy sencillos y pues padre, si estoy diciendo algo que no es, pues me corrige, por favor. Pero, o sea, sobre cosas que no se ven, ¿cierto? Opuesto, digamos, a la ciencia, que pues tiene unos procesos pues científicos, donde uno ve entonces que la planta creció porque le echaron agua, bueno, cosas muy, muy, muy concretas. ¿Cómo se compaginan dos, no voy a decir la palabra que se me ocurre, son prácticas o dos maneras de encontrar la verdad tan opuestas? Porque una está basada en un proceso tangible, la ciencia. El método científico, además. Exacto, un método científico. En cambio, la fe, yo no sé, padre, en qué está basada la fe. Más allá en creer, pues, o sea, uno cree en Dios y se compromete porque lo ha sentido, pero es un sentimiento muy íntimo, muy propio. No es como que yo llegue y diga, pues a menos que uno tenga un milagro muy evidente, pero uno no llega y dice, yo creo en Dios por esto. No, es un sentimiento que uno va creando sin que haya una pues algo tangible, pues. Me encanta esa pregunta porque de alguna manera me la esperaba y nos enfrentamos con ella cada día. Digamos que desde el punto de vista científico siempre hay como el miedo ante la religión, que sea una cuestión dogmática, algo que tú tienes que aceptar y ya, porque no se puede decir nada más sobre eso. Y se habla a veces de la ciencia como muy relacionada con lo tangible, como tú dices, lo que se puede tocar. Esa visión tiene gran parte de verdad, pero también esconde un poquito de superficialidad, ¿no? Por ejemplo, tú antes decías, ¿la fe en qué está basada? Bueno, la fe se basa en muchas cosas. Por ejemplo, en la historia, ¿no? Para la fe cristiana, la historia es esencial. La historia de un hombre, Jesús de Nazaret, del cual sabemos bastantes cosas, probablemente bastante más que de cualquier otro personaje histórico. Y luego tenemos también toda una tradición teológica, toda una tradición histórica, vida de los santos, personas que se han relacionado de manera muy íntima con Jesús y con Dios. Por ejemplo, para contarte una anécdota que traigo en la cabeza, muchos científicos se admiran cuando estudian teología bíblica y ven el rigor que hay en la argumentación de los exegetas, porque hay toda una interpretación de la Biblia que evidentemente no es que cambie lo esencial, pero sí que hay muchas cosas que podemos entender cada vez mejor, ¿no? Claro, si se piensa que la religión solo tiene que ver con los dogmas, bueno, los dogmas precisamente lo que te hacen es como establecer los límites para que tú te puedas mover con libertad dentro de ese espacio que abre la trascendencia, ¿no? Una trascendencia que se comunica con nosotros y nos invita a relacionarnos con ella.
Por ejemplo, cuando uno estudia la historia de la teología, pues muchos científicos se impresionan al ver el rigor lógico de la teología del siglo XII, el siglo XIII, los escolásticos, como hablaban. Entonces, hay bastante más convergencia en la metodología de lo que se supone, precisamente de rigor, de ir perfilando los argumentos. Pero sí que es verdad que hay un punto que tiene que ver con esa apertura a la trascendencia, apertura a lo que, como tú dices, a lo que no se ve, a lo que no podemos demostrar en último término o a lo que no podemos tocar o experimentar, que me parece que es un punto clave. Efectivamente, no podemos hacer un experimento a Dios, no podemos someter a Dios al laboratorio. Pero también la ciencia tiene sus modos de seguir avanzando en el conocimiento, muchas veces con teorías que no podemos demostrar totalmente, Total. simplemente vamos viendo conforme vamos avanzando que son coherentes, que funcionan, y tampoco tenemos la certeza absoluta, ¿no? Eso desde Popper sabemos que no podemos tener la certeza absoluta. La ciencia también se interesa por cosas que, por así decir, no podemos tocar, ¿no? Tú puedes tocar los electrones. Bueno, todo lo más te da una sacudida en la corriente eléctrica, ¿no? Y bueno, uno podría decir, no, pero con un microscopio, ¿no? Con un microscopio no puedes ver, por ejemplo, quarks. Sin embargo, sabemos que los quarks existen, porque es el único modo de explicar cómo funciona un núcleo atómico. Bueno, cosas de este estilo te das cuenta que tiene que ver con esa capacidad que tenemos de ir más allá de lo sensible. La ciencia va más allá de lo sensible, de lo tangible. Y la religión mucho más porque en el fondo cree en ese poder personal que sustenta todo. Entonces hay diferencias, pero también hay bastantes más convergencias de lo que a primera vista podría parecer. Sí, yo Y creo que en, ahí también va muy ligado, padre, con lo que decías de que uno tiene que estudiar y también se empieza a dar cuenta de eso, que me parece muy particular porque estuvimos grabando la semana pasada un capítulo de la misa, ¿cierto? Como que hablando de la misa, de la incluso Eucaristía. de la Eucaristía, incluso con otro padre también del Opus Dei aquí de Colombia, y fue muy lindo porque yo nunca había escuchado que él nos estaba hablando del momento como la transubstanciación, y él hablaba de que era un momento como metafísico, y yo nunca había escuchado una explicación con palabras como, pues, científicas. Entonces me parece, o sea, yo creo que también a medida que uno va entendiendo más la fe, uno va como entendiendo, pues se va dando cuenta que de pronto las estructuras son muy parecidas al momento de dar explicaciones de algo, ¿no? O sea, la estructura puede que no sea tan evidente en la fe del método científico que a uno le enseñaron en el colegio, pero sí tiene una lógica, pues, de cómo llego a una conclusión de que algo está ahí, pues, o que existe, o que vive, pues. Lo que estás diciendo a mí me gustaría transmitirlo de la siguiente manera. La razón, la inteligencia, la racionalidad es algo transversal a todas las dimensiones humanas. No podemos ponerla entre paréntesis nunca. Tampoco para la fe. Necesitamos la razón para poder creer. Y hay una racionalidad de la fe, igual que hay una racionalidad de la ciencia o de la filosofía o incluso de la gastronomía, si me apuras, o la racionalidad de un podcast, porque tiene sus reglas y tiene sus modos de hacer. A lo que voy es que precisamente porque hay esa racionalidad común, hay una comunidad también de esas estructuras, aunque luego haya también sus diferencias. Pero insisto en que me parece que deberíamos recuperar, no tener miedo a recuperar esa racionalidad de la fe, que tiene que ver además con explicar las cosas, intentar mostrarlas de manera que se puedan entender con un lenguaje que la otra persona lo pueda entender, aunque haya tantos espacios que pues, aún no podemos expresar bien, ¿no? Pero creo que es siempre malo establecer una separación radical entre fe y razón, porque creo que eso no se da en la persona. No estamos hechos así simplemente. Totalmente. Y yo quería volver un momento a esta conversación sobre cómo la ciencia también tiene como un método que se puede llegar a parecer al de la fe. Eh, y es que pues hay muchas teorías, es decir, no están comprobadas. Y en ese sentido, no sé si es correcto decirlo, pero la ciencia se basa también en fe. Es decir, fe en que la teoría que propuso Pepito, el científico Darwin en su momento, bla, 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 que todo eso hace sentido, que hay una lógica detrás que dice es que esto es lo más probable que haya pasado, como nos hablaban también en la clase del origen de la vida,
que existió un Luca, ¿sí se llama Luca, padre? Luca, que es el prototipo como de la primera célula de donde parte toda la vida y que se cree que es un origen como único del que está toda la vida. Y no lo podemos comprobar, pero digamos que hay un poco de fe en el sentido de que eso pues existió y hay indicios de cómo todo eso se da. No sé si es correcto decir eso, digamos, como que hay un poco de fe en la ciencia. Creo que es correcto. Podríamos decir que hay unos presupuestos para poder hacer ciencia y de hecho es muy notable que la ciencia moderna, como la conocemos hoy, naciera en un ambiente cultural cristiano, que es el de pues, la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, el Renacimiento. Bueno, eso puede ocurrir porque hay un presupuesto o una fe previa en la racionalidad del mundo, que podemos entender lo que pasa, ¿no? Lo que sucede. Si viviésemos en un mundo caótico donde pues, la razón no se distinguiese del azar, no tendría mucho sentido hacer ciencia. O sea, el científico, en principio, estudia cómo funciona la naturaleza porque piensa que es comprensible, aunque luego eso sea mucho más difícil y haya cosas que se nos puedan escapar. Por otro lado, la ciencia también va mejorando, va evolucionando. Hay teorías que captan una parte, pero luego son mejoradas por otras teorías. Y en ese sentido, conectando con la teología, yo diría que también hay teorías teológicas que han tenido su momento y luego han sido sustituidas por otras, ahora comprendemos mejor otras cosas, ¿no? La historia de las disciplinas, la historia de la teología y la historia de la ciencia nos enseña mucho, precisamente en cómo podemos avanzar y mejorar. Es verdad que podríamos decir en la religión, en la teología, hay cosas inamovibles, podríamos decir los artículos de fe, ¿no? Lo que rezamos en el credo, que es lo que mejor expresa lo que creemos. El equivalente de eso yo diría que la ciencia es lo que vemos, lo que experimentamos. Entonces siempre hay como algo que es tu criterio de verdad. Ese criterio de verdad en la fe lo tenemos en la revelación de Jesús, en los artículos de la fe. En la ciencia lo tenemos en lo que el mundo nos muestra. Pero pensamos que es verdad eso que el mundo nos muestra, ¿no? Y al final eso es lo que determina que utilicemos una teoría u otra. Entonces, insisto en que, aunque efectivamente son dos cosas distintas, pero hay mucha convergencia, hay ese paralelismo, ¿no? En esas estructuras de la racionalidad, en la ciencia y en la fe. Sí, wow. Sí, es que estos temas son demasiado interesantes. Y volviendo también a otro punto que habías tocado antes sobre el lenguaje, fue uno de tus intervenciones en clase que más se me quedó a mí grabada y es cómo podemos hacer los católicos también para entablar como este diálogo. Yo siempre había asumido más que eran los científicos los que se complicaban, o sea, digo en términos de lenguaje, porque era muy difícil entenderles. Pero con lo que tú dijiste fue como, bueno, pero para el otro lado también pasa lo mismo. Es decir, si uno como católico va y le habla en sus términos a alguien no católico, a alguien que tiene de pronto una racionalidad más científica, sin necesariamente ser un científico de laboratorio, pero entiende el mundo más desde una mirada científica. Si uno va y le habla de las virtudes, los dones y la Santísima Trinidad, o sea, digamos que eso también es un lenguaje muy complejo y uno piensa que no lo es tanto. Entonces, ¿cómo crees tú que puede abrirse un diálogo entre creyentes y científicos o como una racionalidad científica desde lo que uno hace en el día a día? Para establecer un diálogo hay que saber de qué terreno común podemos partir. Y habitualmente el terreno común que tenemos es el del mundo que nos rodea, lo que sabemos por cultura general, la historia. Por supuesto, cada persona puede ser distinta, pero es verdad que a la ciencia le interesa mucho la naturaleza, ¿no? En principio, este funcionamiento del mundo, con sus leyes, con su autonomía, al mismo tiempo con su creatividad, con esas novedades que aparecen en las formas. Antes tú te referías a toda esa maravilla de la evolución. Creo que a partir de ahí pues, se pueden hacer preguntas que, insisto, no es que vayamos a responder directamente, pero sí que
hacen al científico ir más allá de estrictamente el método científico, podríamos decir, ¿no? Mirar por las ventanas de la casa de la ciencia, que es una metáfora que hemos utilizado algunas veces. Hay cosas más allá de la casa de la ciencia. Precisamente esa pregunta por la racionalidad, esa pregunta por la complejidad que parece que es creciente en la historia natural, por la finalidad, parece que también, ¿no?, que hay una teleología, una finalidad en el desarrollo del universo, donde van apareciendo pues novedades y novedades cada vez más complejas y al mismo tiempo más bellas. Ese tipo de cosas creo que es un terreno fértil para la conversación y va mucho en la línea de lo que la teología ha llamado siempre los preámbula fidei, los preámbulos de la fe, ¿no?, como los presupuestos para poder entender el mensaje, que es a veces un problema que tenemos, es que para poder creer uno necesita entender lo que se está planteando, pero si ni siquiera se entiende porque no hay un lenguaje común, pues el problema es mucho más básico. Entonces, pues quien esté en este ámbito de evangelización, porque es un ámbito de evangelización, el ámbito científico, de la ciencia, evidentemente necesita hablar ese lenguaje. No necesita ser un experto o un científico premio Nobel o de talla mundial, pero sí que necesita hablar ese lenguaje, el lenguaje que hablan los científicos, cómo se hacen preguntas los científicos, para intentar encuadrar ahí qué es lo que ofrece la trascendencia, qué es lo que ofrece la religión, qué es lo que ofrece, pues en concreto, la fe cristiana. Entonces también luego no hay que olvidar, aunque no estemos hablando de esto directamente, pero que los científicos son personas y siempre es interesante decir, bueno, pero tú tienes una familia, tienes, pues no sé, si tienes un marido, tienes una mujer, tienes unos hijos, las relaciones que experimentamos con ellos, tipo amor, culpa, arrepentimiento, son experiencias muy profundas también que te llevan a que la persona, como estamos los seres humanos en el universo, es algo que es natural, que venimos de la evolución, pero al mismo tiempo somos como un vértice en todo ese desarrollo evolutivo. Parece que hemos alcanzado un vértice, una cima en la evolución que nos hace precisamente preguntarnos por todo. Como personas, hacer ciencia, somos la única especie que hace ciencia, pero al mismo tiempo en nuestras relaciones personales, que no son puramente de supervivencia, ¿no? Queremos algo más. Bueno, ese tipo de cosas creo que uno como persona, no ya como científico como persona, pero también los científicos son personas, siempre está abierto a ello, ¿no? Me parece que es un lenguaje que siempre se puede emplear. Ahí me hace como un clic muy impresionante porque siento que la religión católica, y yo no creo que nunca la había visto tan así, en verdad es una religión muy abierta al diálogo uno y muy abierta como a entender su contexto. Y me deja pensando, porque he estado pensando mucho últimamente como en otras religiones, y ahí viene pues para una pregunta que no sé si la sabe, pues asumo que sí porque pues veo que tiene mucho conocimiento, y es si en otras religiones o en otras creencias tan fuertes también hay una apertura al diálogo tan grande con la ciencia. Es una pregunta muy general porque también dentro de otras religiones hay sensibilidades diversas. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho sobre la fe cristiana y el catolicismo en general. Yo pensaba que quizá la confesión católica es la que presenta de modo más directo esta relación entre fe y razón o entre ciencia y religión. Es verdad que también en otras confesiones cristianas aparece, ¿no? En el protestantismo aparece muchas veces, más ligado a la Biblia, a la interpretación de la Biblia, pero esto me lleva a conectar con los principios, los orígenes de la fe, como el interlocutor de la fe cristiana fue la filosofía inicialmente, porque a la filosofía le interesaba el mundo, la verdad. Y el interlocutor no fue la mitología o no fue la religión de Estado, sino fue aquellos que se interesaban por la verdad. Y la ciencia es un interlocutor en la medida en que se interesa por la verdad, en que no es una ciencia instrumentalista o simplemente pues para, pues no sé, para salir del paso o para ganarse la vida, sino que le interesa la verdad. En esa medida siempre habrá un interlocutor con la fe, porque precisamente vemos esa relación entre fe y razón que no se pueden separar, ¿no? Se pueden distinguir, pero no se pueden separar.
En otras religiones yo creo que esa relación es más débil, quizás menos importante, no quiero aquí citar ninguna, ¿no? Pero creo que en el cristianismo esto se da de modo pleno, por esa relación tan fuerte que tenemos con la verdad. No hay que olvidar que nosotros creemos o tenemos fe porque pensamos que la fe es verdad, no porque la fe nos procure simplemente un consuelo psicológico o nos ayude a navegar mejor en el mundo, sino porque pensamos que la fe es verdad. Y todos aquellos que buscan la verdad, pues tienen algo que hablar con nosotros o nosotros tenemos que hablar algo con ellos. Totalmente. Sí, 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 y sí, es me dejan pensando bastante, pero sí, es algo potente. Yo creo que es algo potente porque en verdad sí abre las puertas también a ver que uno, bueno, no estoy hablando de todos los católicos porque sí hay católicos que quieren imponer fuertemente sin abrir una discusión, pero sí también el hecho de que uno esté abierto a la ciencia lleva a que nosotros como católicos también estemos abiertos a un diálogo, a una conversación, a entender un contexto, no a negar como es solo Dios, pues sí, sí, es solo Dios, pero es solo Dios entendiendo como algo, pues como más grande que es el lugar donde vivimos, lo tangible, las otras personas, no sé, me parece lindo porque no lo había visto como con esos ojos. Sí, yo llevaría esa idea que creo que es muy bonita y muy potente a la iglesia como comunión, que es una noción muy profunda, la iglesia mm, como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo y pueblo de Dios, pero es una comunión de personas, que significa un tipo de unión que va más allá de, bueno, de lo que como personas podemos conseguir. Y por eso hay también sensibilidades distintas dentro de la iglesia, ¿no? Y hay familias dentro de esta gran familia que es la iglesia, y estamos en comunión, nos queremos unos a otros teniendo una cierta identidad distinta, algunos grupos respecto de otros. Pero no pasa nada, todos nos reconocemos católicos. Eh, entonces, creo este también es un campo, yo diría, muy ecuménico también dentro de la iglesia, porque nos damos cuenta de lo que supone hablar de lo que tenemos en común respecto de otros que tienen otra mentalidad, otra sensibilidad o otro pensamiento. Eh, sí, es algo que también siempre está como en juego, ¿no? Esa comunión, la unión en la diversidad, ¿no? Es la manera de definir la comunión que creo que es muy bonita y en la que continuamos aprendiendo siempre, ¿no? Porque es el problema del miedo, de pensar que alguien pues, puede interpretar de manera lesiva para nosotros o se puede salir. Normalmente los fundamentalismos, y a veces las herejías han sido fundamentalismos, y algunos escritores eclesiásticos como Tertuliano acabó siendo un fundamentalista, desgraciadamente, ¿no? Cuando se centró demasiado en su propia interpretación y dejó a otros fuera, pues acabó fuera de la iglesia, paradójicamente, ¿no? Y creo que eso lo deberíamos evitar siempre. Hay unas palabras muy bonitas de Benedicto XVI diciendo que la tarjeta de visita del Espíritu Santo, de quienes tienen el Espíritu Santo en la iglesia, es la unidad. La unidad en el sentido de esa apertura a otros modos de pensar dentro de la propia fe, ¿no? Porque la fe es tan grande que no la podemos reducir a una sola sensibilidad, a un solo modo de pensar. sí, y porque también ahí creo que está el gran llamado, pues que tenemos en nuestra fe a la humildad. Y creo que es reconocer que se necesita de muchos saberes, de muchas miradas, de muchas formas de interpretar el mundo, lo que se vive, pues para realmente poder llegar como a esta gran aspiración o gran llamado de encontrar la verdad y conocer la verdad, que pues es Dios mismo, ¿no? Pero creo que en esa búsqueda es fundamental como ese componente de humildad, de poder reconocer cuando esas otras disciplinas, esas otras personas, esos otros grupos también tienen una parte. Que eso pues yo creo que también para mí ha sido como muy clave de estas clases de ciencia y religión, y es reconocer lo que las otras personas, el otro, ha podido entender y conocer, católico o no católico, con un deseo de conocer a Dios o sin conocerlo, pero al final pues tiene unos dones, unas capacidades que le han permitido pues como poder desarrollar todo ese conocimiento y al final que nos permiten a todos conocer mucho más, yo creo, pues de cómo es Dios, o al menos de cómo es la creación de Dios. Quería hacerte otra pregunta que yo no sé si es un poquito como fuera de lugar, pero me acabo de acordar. Eh,
Y es que hay muchas personas que cuando les hablan, por ejemplo, de la teoría de la evolución, que yo creo que es de lo que más genera ruido hoy en día para muchos católicos, y es que las personas dicen, pero ¿cómo así? Entonces, si la teoría de la evolución es verdad, ¿dónde quedan Adán y Eva? Entonces, yo he entendido que Adán y Eva y el Génesis, pues no es literal, es una forma de entenderlo y es, digamos, como un relato de... Entonces, a mí me sorprende que haya personas que les sorprenda que eso no sea cierto. No sé si yo estoy mal o ahí, digamos, cómo entra eso. O sea, si alguien, por ejemplo, como que salta diciendo, pero ¿cómo así la teoría de la evolución? Porque Adán y Eva son la verdad. ¿Uno qué puede decir en esa conversación? Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir. Yo voy a decir ahora lo que se me ocurre directamente y por tanto, pues, no sé si puedo iluminar algo. Eh, Me llamaba la atención que decías, bueno, que Adán y Eva no es cierto. Bueno, no sabemos si es cierto o no es cierto. La interpretación del Génesis sigue siendo una cuestión abierta, de la cual vamos sabiendo también a partir de los datos que nos ofrece la ciencia, la teoría de la evolución, los descubrimientos, pero también sería muy pretencioso decir que la evolución demuestra que Adán y Eva no pudieron existir, porque eso la evolución, la teoría de la evolución no lo va a poder demostrar nunca, ¿no? En concreto, dos seres humanos, los primeros dos seres humanos, bueno. Entonces, hay que entender que haya personas que tienen una aproximación más literal o literalista a la Biblia, que puedan considerar eso esencial, Ok. pero la opinión común en la teología es que eso no es el mensaje principal que se transmite en el Génesis, donde lo que se habla es de Dios, del Dios creador que no está Ujú. determinado por nada, de la creación especial del ser humano, el ser humano como alguien muy especial en la creación y de ese, por así decir, sí, el pecado original es ese olvido de Dios o ese choque con Dios, ese mal uso de la libertad que tuvieron nuestros primeros padres, los primeros humanos y cómo eso se transmite. Ok. Cómo combinar todas esas cosas se puede hacer de diferentes maneras y pues podemos encontrar mejores maneras de explicarlo. El autor sagrado lo hizo a través de Adán y Eva, que ha permanecido como Ujú. algo pues muy relacionado con nuestra fe durante mucho tiempo en la historia. Quizá podemos encontrar mejor manera de explicarlo, pues seguramente, pero creo que es malo hacer un casus belli, o sea, un tema de conflicto, algo que no es esencial, no, digamos, no son los artículos de fe. Ya. Yo cuando rezo el Sí. credo no rezo en que creo que existieron Adán y Eva, yo creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia, la comunión de los santos, la vida futura, o sea, los 12 artículos de la fe, ¿no? No, excelente respuesta. Me encanta. O sea, sí, yo estaba mal en una parte importante de asumir que no, pero lo último creo que es lo clave y es no quedarse, pues centrarse en esas cuestiones que no son como las más importantes. Estoy ahí leyendo el libro que nos recomendaste de Evolución para Creyentes y otros escépticos de Javier Novo, que aprovecho y se lo recomiendo al resto, no me lo he terminado, pero creo que ayuda un poquito como a ir entendiendo esto y en un lenguaje súper sencillo. Entonces seguiré que seguro voy a tener más aprendizajes como este. Bueno, pues yo creo que ya vamos llegando al final de esta conversación, aunque me encantaría seguir preguntando más cosas porque hay muchas preguntas que quedan abiertas, pero bueno, seguro después tendremos la oportunidad de profundizar más en este tipo de temas. No sé si quieres hacer una última reflexión, recomendación, invitación antes de despedirnos. Y a mí me gustaría, para los que nos escuchan o nos ven, animar en esta cuestión de la formación, del avance personal espiritual, pero también intelectual, ¿no? Y creo que programas como este que tenéis hace un gran favor. Me parece que nos estimula muchísimo a todos. O sea, que simplemente ver el programa yo creo que ya es un gran paso adelante. Gracias. Pero animaría de verdad a los que nos escuchan, a los creyentes, por supuesto a los científicos también, que desarrollemos esa unidad de vida, no solamente personal, sino también intelectual, que al final me parece que tenemos una única capacidad llamada inteligencia relacionada con la voluntad y la libertad, pero esa inteligencia para poder conocer a Dios, también el mundo en el que venimos a existir
Y esa razón es lo que nos permite creer, ¿no? Abrirnos a la trascendencia y cómo pues debemos encontrar cada uno pues una visión complementaria entre las dos y que nos permita tener un relato, un discurso unitario sobre el mundo en que vivimos. Así que mucho ánimo y buena investigación. Gracias, padre, de verdad que muchas gracias. Creo que fue definitivamente una conversación muy rica en el sentido de que creo que llegó información muy importante, bueno, por lo menos para nosotras seguro y espero que para los oyentes también, no solo porque desmitificamos un poco ese choque que uno a veces cree que hay entre la ciencia y religión y nos dimos cuenta que es algo que se complementa y también nos logró mostrar que efectivamente la fe no es solamente algo que yo me tapo los ojos y creo, sino que también tiene una estructura a la que estamos llamados a investigar, a conocer, a vivir y a entender que pues es diferente y es muy amplia al nivel mundial, o sea, no hay un solo tipo de fe, de vivir una sola fe, sino que hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, no, padre, estamos muy agradecidas, de verdad que muchas gracias y esto pues fortalece, digamos, lo que hacemos aquí en Las Conflictuadas porque ya saben, muy maluco estar conflictuadas solas.